Aquí, señores, me había propuesto dar fin a este ya tan extenso alegato, pero el dictamen fiscal me obliga a ocupar un momento más vuestra atención. Principia a la vista sentando como un hecho que la solicitud para casarse elevada por Uribe le fue devuelta porque no llevaba los requisitos de la ley. ¿Qué antecedentes tiene el señor fiscal para sentar el hecho de que tanto la primera como la segunda vez fue devuelta al teniente Uribe la solicitud del matrimonio por carecer de los documentos que la ordenanza prescribe? No otros, señores, que la propia declaración de Uribe, declaración sin embargo que está muy distante de decir lo que se ha querido que diga. Al expresar Uribe que la segunda vez había elevado la solicitud revestida de todos los documentos que en un país extranjero podría reunir, no quiso decir que carecía de algunos de los requisitos de la ley, sino que el informe de vida y costumbres que la ordenanza exige, dado por la autoridad local, él la obtuvo, no de la autoridad, sino de personas respetables, porque no veía con qué derecho habría ido a la autoridad inglesa a solicitar tal documento. En este punto, el señor fiscal, dejando a un lado el juicio severo e imparcial de un juez, se ha esforzado en sacar de la vaguedad de aquellas palabras todo el partido posible en provecho del señor Goñi. Basta reconocer, señores, cuáles son los documentos que la ley exige para convencerse de lo infundado de aquel aserto. ¿Qué dificultad podía hallar Uribe para obtener la fe de bautismo? ¿Cuál para el consentimiento paterno innecesaria desde que la señora Morley era viuda? Ninguna. Señores consejeros, y la prueba es que si así hubiese sido, el señor almirante, en lugar de devolver la solicitud contrariando la ordenanza, habría cumplido con ella, puesto al pie del informe con el motivo que lo movía a desecharla y entregándola al teniente Uribe o elevándola al gobierno. Rectificando el punto de partida que el señor fiscal toma como base de los disgustos que siguieron entre el señor almirante y Uribe, paso a hacer otro tanto con la aseveración de que los oficiales Molina y Peña aseguran que era un móvil generoso el que animaba al señor almirante en su cruzada contra el hogar de Uribe, pues jamás ha dicho esto el señor Peña. Y lo que a este respecto dice la declaración de Molinas no es expresando su opinión propia, sino virtiendo las palabras del mismo almirante. El señor fiscal echa sobre el señor almirante la grave responsabilidad de no haber suspendido a Uribe de su empleo, como ordena a los comandantes en el artículo 48 del título 33 de la ordenanza de Grandayana, por haberse casado Uribe sin licencia. Pero el señor fiscal, al hacer este cargo, olvida su propia opinión, olvida que el teniente Uribe, contrayendo matrimonio civil, solo cumplía con un compromiso de honor, válido ante la ley inglesa, acto que en el artículo 119 de nuestro Código Civil solo importa un contrato de esponsales, y olvida también que aun habiendo contraído un matrimonio válido ante nuestras leyes, Uribe no habría podido ser justiciable ante nosotros desde que, obstruido por su jefe el recurso que la ordenanza le abría para cumplir con sus disposiciones, cedía a fuerza mayor conformándose con las leyes inglesas. A continuación, el señor fiscal se ocupa del incidente Blackwell, que presenta desnudo antecedentes. Sin duda, el señor fiscal no se ha fijado en la relación íntima que el incidente de Blackwell tiene con la entrevista que el señor almirante tuvo con el capitán Bolinas, pues aquel no fue sino el resultado de esta. Reconoce, sin embargo, el ningún carácter militar que el incidente revistió, carácter que, a haberlo tenido, el mismo señor almirante se lo hubiera quitado con la provocación personal de que hizo objeto a Uribe. Mas no termina su resumen sin que, olvidando que su propia exposición convierte en un cargo severo aquel hecho, a su juicio privado y coloca a Uribe bajo el imperio del artículo 31, título 33 de la ordenanza de Grandayana, como reo de insulto a su superior, negándole hasta el derecho de hacer su renuncia mientras no hubiere purgado una falta imaginaria por la que nadie le había acusado, juzgado ni sentenciado. En este punto tampoco el señor almirante ni el señor ministro Blegana pensaron que el señor fiscal, pues a ser así ellos, que tenían necesidad de una causa legal para desechar aquella renuncia, hubieran invocado esa pretendida falta, antes que la antojadiza en la que se apoyaron. Pero ¿podría el señor fiscal, citamos la página del proceso en que se halla el insulto o desprecio de que el señor Goye fue objeto,
En el examen paciente escrupuloso de todas las declaraciones, nada he podido sacar que compruebe este aserto. Es de una nota en que el señor Goñi contesta al señor ministro que le pide datos para proceder contra el teniente Uribe que el fiscal ha tomado ese cargo, sin fijarse que no hay nada que lo compruebe y que es una relación elaborada un mes después, como un resumen comprensivo de todos los sucesos que en este tiempo habían ocurrido, y cuando el señor Goñi tenía necesidad de justificar como parte su conducta ante el señor ministro Blesgana, circunstancia que quita todo valor a su palabra. Al concluir con este punto, el señor fiscal hace a Uribe un nuevo cargo, el de que no cumplió ni por un momento la orden de arresto que el señor almirante impartió. Pero basta lo ya dicho y la declaración del capitán Molinas, corriente foja 50 vueltas, para desvanecer ese cargo por completo. Sin embargo, que no puede menos de causar extrañeza que el señor fiscal haya olvidado que la Magallanes se hallaba aún en poder de los contratistas y por consiguiente no había dónde cumplir ese arresto. Llegó, señores, al último cargo que a juicio del señor fiscal queda en pie. Que el teniente Uribe no se hubiera embarcado a bordo de la Magallanes en cumplimiento de la orden del señor ministro Blesgana. Verdad es, dice el señor fiscal, que el teniente Uribe se excusó alegando fuerza mayor, imposibilidad física, pero el certificado médico con que el teniente Uribe prueba su excusa no merece al señor fiscal bastante respeto, no lo encuentra autorizado y por consiguiente lo supone capaz de destruir la idea que tanto el señor almirante como el señor ministro tenían. El señor fiscal ha resbalado sin notarlo. La idea que patrocina le lleva a una conclusión que él nunca se ha imaginado. No se ha fijado que para tachar ese certificado perfectamente válido, mientras prueba contraria no lo destruya, ha necesitado hacer la enorme suposición de un crimen de falsificación. ¿O es el doctor Carver King quien, arrastrando su dignidad, dio a Uribe un falso certificado? ¿O es Uribe quien ha falsificado ese desgraciado documento? ¿Puede sostenerse siquiera un momento tan avanzada opinión? ¿Por ventura el doctor King vivía en Liberia? No, señores. Vivía a unos cuantos pasos de las habitaciones de los tenientes Peña y Uribe, y el señor almirante fácilmente podía encontrarlo y probablemente lo encontraría muchas veces en sus frecuentes viajes a Hull antes del regreso de Uribe. ¿Por qué no le pidió entonces informe? ¿Por qué no le pidió siquiera el estado de salud de este oficial? La sola opinión del doctor Robert y la declaración del teniente Lynch, corriente a fojas 40 y 35, debieron haber bastado al señor fiscal para ser más cauto en sentar un juicio tan temerario, juicio de ninguna manera válido, desde que para esto habría sido necesario que, dando a Uribe tiempo necesario para probar la autenticidad del certificado, éste no lo hubiera conseguido. No veo por qué este oficial debiera haberse apetrechado de más documentos para probar su enfermedad, ni por qué hubiera de pensar de que se tachase de falso su certificado cuando sus jefes podían fácilmente comprobar su estado, y cuando la solicitud que le llevó adjunta fue desechada, no fundándose en esta causa, sino en el decreto del 31 de marzo de 1855. El señor fiscal pide una firma que autorice la del doctor, pero ¿qué firma hubiera querido el señor fiscal que garantizase la del doctor y de la cual no se hubiese encontrado propenso a dudar? ¿No sería la del señor ministro chileno que se encontraba en París? ¿No la del señor almirante que se negaba a hacer reconocer a Uribe? ¿No la del capitán Molinas, a quien no veía desde que cayó enfermo y partió a Chile antes de que mejorase? ¿Cuál entonces? ¿Sería la del Lord Mayor de Londres? Si en el señor ministro Blesgana no puede aceptarse una creencia fundada solo en los informes del señor almirante, ¿cómo podría el señor fiscal, que solo debe proceder apoyado en pruebas incontestables, tomar como fundamento para pedir la condena del teniente Uribe una opinión sin prueba alguna que le dé valor? La existencia de un médico oficial para la Magallanes, médico que se hallaba a las órdenes del señor almirante, no a las del teniente Uribe, y la circular del 9 de octubre de 1859 no hacen mejor la causa que el señor fiscal patrocina, porque si bien es verdad que esa circular prescribe que los certificados del enfermo sean dados por un cirujano de ejército, no es menos cierto
que según el artículo 6, título 27 de la ordenanza que se refiere, los cirujanos no la pueden dar sin orden del jefe. Pudo muy bien, pues, el señor fiscal evitarse sospechar un crimen para justificar las medidas autoritarias que ha sido objeto mi defendido. Pudo aún más, en la necesidad de castigar una falta que se había dado el gusto de encontrar, pudo en vez de abstenerse, dejando al Consejo una responsabilidad que su conciencia no se atrevía a asumir, concluir haciendo notar al Consejo que el artículo 10, número 5 del Código Penal liberta de responsabilidad al criminal al que defienda la honra de su cónyuge o de sus hijos, y que el artículo 6 del mismo código dice literalmente: los crímenes o simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República por chilenos o por extranjeros no serán castigados en Chile, sino en los casos determinados por la ley. Era al señor fiscal, celoso guardián de la ley, a quien correspondía mostrarosla. Mi defendido, seguro de la rectitud de su conducta y de la honorabilidad de sus jueces, no quiere una impunidad que no necesita, que quiere que sea la verdad, sea reconocida y vuestra justicia brille. En resumen, señores, el teniente Uribe, en el uso de un derecho perfecto, elevó una solicitud de matrimonio que le fue detenida sin causa legal. Difamado en su esposa, trató de destruir la calumnia por medio de una explicación franca, y en ella solo oyó nuevos insultos y el atropello de su persona. Quiso hacer su renuncia y se le negó ese derecho bajo el pretexto de hallarse en país extranjero. Caído, postrado en cama a consecuencia de estos mismos golpes, solicitó licencia para curarse y ésta le fue negada bajo futiles pretextos que sirvieron para suspenderle de su empleo y privarle más tarde de él. Recuperado de su salud, solicitó su envío a Chile para ser juzgado en Consejo de Guerra y se le rehusó. Juzgue ahora el Consejo si es el teniente Uribe el culpable de los acontecimientos que este proceso evidencia, y no siéndolo, si tiene alguna excusa los procedimientos excepcionales con que con él se han empleado. Tomando en cuenta todas estas circunstancias, yo, a nombre del derecho desconocido de la justicia hollada, os pido para mi defendido, como la única reparación posible, completa absolución, libertad y reposición inmediata en su empleo, con declaración de que jamás lo ha perdido, e igualmente una declaración que exprese debérsele de abono todos sus sueldos desde el 1 de mayo de 1874 y no de perjudicarle en el ascenso que debió obtener en la circunstancia y de hallarse a ese tiempo bajo el peso del decreto del 25 de abril del año próximo pasado. Arturo Prat. Uribe, después de un arresto de 6 meses, es reingresado a la Armada. No recibirá ascensos. Su carrera ha quedado anulada. Llegaría a ser almirante. Quiso la casualidad que fuera el héroe sobreviviente del combate naval de Iquique.